Y hablamos del consumo y de los números de la economía que reflejan ese consumo. Por eso ya saludamos a Florencia Barragán con este tema. Flor, buen día. ¿De qué estamos hablando? Muy buenos días, Silvi. Sí, tenemos datos de qué está pasando con el consumo en supermercados y mayoristas. Son datos que ayer publicó el INDEC y que dan que el consumo en julio, porque es el último dato que tiene el INDEC, siempre va desfasado, en julio el consumo creció. Esto es, en supermercados y en mayoristas a precios constantes, digamos, sacando el tema de la inflación. ¿Y ese número se corresponde a lo que sucedió en la medición anterior o no? La medición anterior no recuerdo, había bajado el consumo y en función de eso estamos hablando de un repunte. Bueno, lo interesante es ver qué viene pasando en el acumulado del año, Claro, entre enero y julio, y el consumo tanto en supermercados como en mayoristas viene creciendo en 2022 versus 2021. Acá la gran pregunta, nos estamos parando en el mes de julio, es ¿por qué sí se mantiene el consumo y ya empezamos a ver, que también se conoció la actividad económica esta semana, que se estancó la actividad, la economía en su agregado, digamos, claro. en julio se estancó la actividad. 0% fue, ni creció Nada. ni bajó la actividad económica, se estancó. Recordemos que pasaba en el mes de julio, se había ido Guzmán, ¿te acordás? El dólar blue que había Picado en punta, casi 300 y pico, 350 pesos, no había precios en las empresas, no te pasaban precios. Bueno, el mes de julio fue, digamos, si ahora se ven muchos problemas, bueno, el mes de julio fue realmente el de una corrida cambiaria. Entonces, efectivamente es importante ver qué está pasando en julio. La gran pregunta es, ¿la actividad económica se estancó? Veremos hacia adelante, pero lo más probable es que empiece a desacelerar la actividad. El consumo se sigue manteniendo. Y ahí lo que me decían algunos analistas es, y la gente lo último que hace es dejar de comer. Claro. ¿No? Claro. Eso por un lado, y por otro lado tenés el tema de la inflación tan elevada que los pesos, todos sabemos que van perdiendo valor todos los días, entonces decís, ¿voy a ahorrar? No, consumo. ¿Y te estoqueás o no? Digamos, ese consumo en función de que no ahorras la plata y la guardas, ¿la usás para comprar, no sé, me imagino, aceite, artículos de limpieza, alimentos que no sean perecederos para tenerlos ahí? Sí, es una muy buena pregunta la tuya porque trajimos para mostrar, si podemos, una parte del informe del INDEC que me quería posicionar justamente en eso. Si lo podemos mostrar en el posteo, mira, más abajo, bueno, ahí vemos cómo le fue al consumo, que creció en precios constantes, 5,3%, pero más abajo me quiero posicionar donde dice ticket promedio, que dice 3.268 pesos. Y bajamos en... ahí, eso Ahí es lo está, que te quería mostrar. la segunda. Ticket promedio, es decir, cuando la gente va al supermercado y consume, ¿cuál es el ticket promedio de cuando te dan la factura de cuánto de lo te que costó? pagas, claro. Mirá qué bajito, 3.268 pesos. No se puede comprar demasiado con 3.268 Y fíjate que sube pesos. 57% con respecto al Claro. año anterior, es decir, está muy por debajo de la inflación. ¿Y cómo juega ahí precios cuidados? Porque estoy pensando que muchos almacenes de barrio no lo tienen, entonces Sí. en las grandes cadenas sí están. Tal vez es el tema de comprar lo que forma parte del precios cuidados en el supermercado para tener el buen precio. Sí, a mí lo que me decía ¿O no? una analista que sigue temas de consumo masivo, yo le preguntaba por esto del ticket promedio tan bajito, me decía que por un lado, ahora viste que siempre hablamos de las dos Argentinas, Sí. bueno, que tenés los dos consumos. El que está que no llega a fin de mes muy con lo justo, hace esto, un ticket muy bajito, vas y todos los días vas comprando, viste, las 2 o 3 cositas que necesitas Claro. para cocinar ese día, la leche y la harina para hacer algo a la noche, Claro. digamos. Entonces, eso por ese del consumo del que está muy justo. Ahora, es muy distinto el consumo del que efectivamente por ahí tiene un buen trabajo, tiene paritarias, va más o menos acomodado con la inflación, que hace lo que vos decías, estoquearse. Claro. Dice, yo sé que el aceite me va a subir, que el papel higiénico me va a subir, son cosas que no vencen, me llevo mucho. Y esos dos consumos se están viendo hoy en día. Claro, y Flor, hablaste de quienes no llegan, ¿no? No llegan a fin de mes, que lamentablemente es muchísima gente, hay muchas familias, y hablamos de la pobreza, del índice de pobreza. Sí, así es, porque hoy 16 horas el INDEC va a dar a conocer el dato de pobreza para el primer semestre de este año. O sea, ¿qué pasó entre enero y junio de este año? ¿Qué se espera que dé un poco a la baja versus lo que se venía del año anterior? ¿Por qué? Porque si veríamos los datos de empleo, efectivamente se generó empleo, entonces la gente tiene ingresos y si bien hubo mucha inflación en la primera mitad de año,
no fue tanto como hay ahora. Claro. Y hubo recomposición de paritarias, se abrían las paritarias, ¿te acordás a principio de año? El tema es que tampoco es un dato para festejar que haya bajado unos puntitos la pobreza, que es, bueno, lo vamos a ver hoy igual, a ver qué pasa, porque la gran pregunta es hacia adelante qué va a pasar con esta inflación.